Venezuela siempre, siempre Venezuela. Iniciamos así nuestra edición meridiana, correspondiente al 14 de noviembre del 2023. ¿Cómo va de acelerado este fin de año? Lo cierto del caso es que, como siempre, le traemos información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta la Arauca binacional para llevarles a ustedes la mejor información aquí en Siempre Venezuela. Tenemos también las opciones digitales que permiten que en este momento estemos en cualquier parte del mundo a través del streaming y nuestro Facebook Live. También nuestras opciones en redes sociales permiten que usted pueda ver el programa en diferido, es decir, ajustando su horario al programa de Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada informativa con la presencia en la sala de Carlos Uzcategui en Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, habla Ernesto Peralta y dándole la bienvenida a esta hora del mediodía a nuestra audiencia del programa Siempre Venezuela Radio, que este fin de semana, que fue largo, fue festivo aquí en Colombia, pero vimos que hoy vieron muchísimas, pero muchísimas noticias en el tema Venezuela. Bueno, hoy, como lo tenía previsto, la cita en la Corte Internacional de Justicia, que está tratando el tema de la solicitud de Guyana sobre el referéndum del Esequibo que está planteando Venezuela. Hoy Guyana ha ratificado su solicitud de que la Corte Internacional de Justicia, como medida cautelar, suspenda los efectos y las acciones relacionadas con este referéndum. Hoy está también Delcy Rodríguez allá. Y uno dice, por la presencia de Delcy Rodríguez, es que la gente no se toma en serio este caso Así en es. términos jurídicos. Ocurre que Guyana presentó sus argumentos, puso, como quien dice, sus condiciones en la audiencia y bueno, tocó pues escuchar la primera argumentación y mañana le corresponde a Venezuela dar respuesta a estos argumentos. El canciller guyanés Karl Greenwich señaló que Venezuela lo que busca es anexionarse a la Guyana Esequiba, lo que a su juicio estaría dejando de lado y estaría violando la normativa del derecho internacional y obviamente las disposiciones de la Corte Internacional de Justicia. Afirma que el referéndum dará apoyo para que Venezuela tome acciones con el objetivo de tomar el territorio guyanés. La tercera pregunta habla de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia y esto solo busca reconocer la acción militar que supuestamente Venezuela estaría preparando en ese sentido. Por eso es que la gente de Guyana ha pedido hoy ante la Corte Internacional de Justicia varias cosas. La primera es que no se proceda al referéndum previsto para el 3 de diciembre del 2023, que Venezuela, si realiza el referéndum, no incluye ni la primera, ni la tercera, ni la quinta pregunta. Venezuela tampoco debería incluir dentro del referéndum consultivo temas vinculados a cuestiones jurídicas que va a determinar la Corte en su sentencia de fondo. Y también Venezuela no debería emprender ninguna acción que tenga por objeto preparar o permitir el ejercicio de su soberanía o el control de facto sobre el territorio que fue otorgado a Guyana Británica por el laudo arbitral de 1899. Venezuela pide a los guyaneses se debe abstener a realizar cualquier acción que pueda agravar o ampliar la controversia ante la Corte o dificultar su resolución. O sea, la gente de Guyana da como hecho que Venezuela está preparando para invadir, según ellos, el territorio que le corresponde. Nosotros sabemos que esto no es así, pero bueno, ahí está la gente de Guyana
exigiendo su derecho y señalando y calificando como trampas las preguntas que se están haciendo en este referéndum consultivo. Ese fue el resumen de la sesión que fue encabezada por el abogado norteamericano Paul Richler, quien mostró pruebas, ¿no? Y entre esas pruebas mostró fotografías de la pista de aterrizaje de la Fuerza Armada Nacional cerca del Esequibo, que sería como la cabeza de puente para lo que ellos califican como una invasión. Ahora, ¿qué te parece eso, Carlos? Bueno, Alan, ellos los están colocando a los guyaneses como si fuera una agresión bélica, como una provocación de, de Venezuela, estando en el propio territorio. Es bastante fuerte, bastante delicado, porque fíjate, el abogado norteamericano no conoce la zona, no conoce bien lo que está pasando. Y tal como tú lo has venido diciendo, no de ahora, sino desde hace un tiempo, no hay verdaderamente juristas internacionales que sean venezolanos para poder hablar, versar este tema que es muy, pero muy delicado. Dejaron votado todo este tema, no es de ahorita, no es solamente por culpa de Chávez, esto viene desde hace muchos años, Alan, y hay que buscar la verdadera controversia o una diplomática forma para poder arreglar este tema de lo que ellos llaman agresión o acciones bélicas que estén presumiendo ellos. Pero no es Claro. fácil, no es nada fácil. Presumo, creo y estoy plenamente seguro, Alan, y siempre recuerdo lo que tú has dicho. Venezuela, este régimen de facto, por A o por B, debe focalizar la idea y buscar urgente a los juristas internacionales de la zona, que por cierto son de la oposición y son venezolanos. Bueno, lo cierto del caso es que hay que tener cuidado con el término invasión, Exacto, que uno invade lo que no es propio. lo que no es propio. Y hemos dicho repetidas veces en el programa que Venezuela tiene suficientes argumentos jurídicos e históricos para demostrar que ese territorio de la Guyana Esequiba es de Venezuela. O sea, uno no puede invadir lo que no es propio. Uno invade si ese terreno fuera legítimamente de Guyana, pero es que hasta este momento no hay legitimidad de No lo hay, derecho. no Y lo hay. Guyana, pues, apela al sentimiento del débil jurídico, Sí, a decir, bueno, nosotros somos débiles frente a una Venezuela que quiere comernos, que quiere invadirnos, que quiere atacarnos. exacto, ellos están buscando ese punto. Y fíjate algo, Alan, me gusta ese tema. ¿Qué ha hablado o qué ha dicho o qué ha propuesto hasta el momento ni pío la isla de Cuba? No, es que Cuba, ya sabemos su posición histórica, no es de ahora, es de toda la vida, siempre ha estado al lado de Guyana. Exacto. Pero para nosotros los venezolanos es una situación bastante incómoda tener como líder de la defensa nacional a un gobierno tan inepto, tan carente de sentido nacionalista, tan poco preparado y siempre atolondrado en las instancias internacionales. Cada vez que llega a Venezuela, el régimen de facto en representación de Venezuela a una instancia internacional llega atolondrado, faltándole el respeto a los jueces, faltándole el respeto a la justicia internacional, faltándole el respeto a quien consideren no es otra cosa sino su adversario, su enemigo. Y esto está pasando con la Corte Internacional de Justicia. Yo Y voy a escuchar mañana con mucha atención la argumentación de Venezuela porque mañana le toca a Venezuela dar respuesta a lo que hoy dijo Guyana y correcto. después vendrá la decisión. Pero no albergo mayores esperanzas frente a un gobierno que ha resultado ser eh, un total, eh, un total genio de la incapacidad, porque ni siquiera buenos abogados tenemos. No, O para sea, nada, o Ana. Y fíjate sea, lo que hizo Diosdado en el día de ayer, ofender a la Unión Europea. Dijo de todo. Ya no sabía ni qué decir por la boquita santa esa que tiene. no, pero es que no, obviamente porque eso le afecta personalmente. No es por ningún Exacto. sentido de defensa de la República, No, no, para nada. ni de la independencia, ni nada por el estilo. Es porque simple y llanamente, junto con otros 52 funcionarios, él también está sancionado. Y es sancionado no por cualquier cosa, es sancionado
por violaciones de derechos humanos. Entonces, totalmente. bueno, ahí están las cosas, Carlos, y esto pues es una novela que, bueno, mañana van a alegar la soberanía nacional, mañana van a alegar todo, menos lo de fondo. El Sí, hecho de que la disputa se fundamenta en un despojo que se le hizo a Venezuela de manera irregular en 1899. Y nosotros venimos arrastrando con esto durante tantos años. por supuesto. Pero, pero bueno, ahí están las posiciones. Yo creo que la mejor defensa que pudiera hacer el régimen frente a esta situación es la de alegar razones y compromisos nacionales para poder evaluar que Venezuela tiene el derecho de evaluar sus ciudadanos el tema del Esequibo y lo está haciendo a través del referéndum. Para mí esa sería como una salida, no es la mejor salida, pero sería como una salida del derecho. Sí, una Eh, salida al derecho. Tienes razón, Alan, porque eso es porque, válido. Carlos, porque piensa tú, ¿qué va a pasar si la Corte Internacional de Justicia determina como medida cautelar la prohibición de la realización del referéndum? ¿El gobierno va a cambiar? No, en absoluto, para nada. Al contrario, sería hasta algo peor, Sí, porque ya lo indicaste, estos locotes harían cualquier cosa. claro, sería una manera de justificar su salida de la instancia, dejar por forfa y perder el juego. Exacto. Y, y esto pues va con toda a afectar el derecho de Venezuela sobre el territorio Esequibo. Mire, para hablarlo claro y raspado, para no caernos a mentiras ni decirnos mentiras y uno pues uno analiza esto de diversos puntos de vista. Venezuela en este momento no va a recuperar la totalidad del territorio Esequibo. Exacto. Eso va a No ser la muy va a difícil. recuperar. Y no la va a recuperar porque Guyana ha hecho posesión en gran parte de ese territorio. Sería Ha como los construido, antiguos títulos, ¿no? Como los antiguos títulos venezolanos, muy parecidos. Y ellos los llamaríamos nosotros, de nuestra parte, mira, esos son los pisatarios, claro, son personas que han hecho derecho de posesión. Nos totalmente. duela o no nos duela, no, nos parezca crucial o nos dé indiferencia, pero Guyana ha hecho sentido de posesión sobre gran parte de ese territorio. Es lo Lo que que yo pasa, llamaría, o que tú lo conoces bien, ellos estarían haciendo una evacuación de testigos, es decir, un justificativo que no justifica ni te da posesión ni propiedad, pero te justifica algo. en segundo lugar, si sabemos por la lógica jurídica, por ese derecho de posesión que invoca Guyana, que va a invocar Guyana, eh, que, ellos tendrían que demostrar el abandono que Venezuela ha tenido sobre ese territorio. Si Venezuela se hubiese propuesto a construir avenidas, a construir carreteras, a hacer electrificación, a construir ciudades, otro gallo cantaría. Oye, tremendo, excelente tema de análisis te estás dando, Alan, porque lo que tú estás diciendo, eso no ha ocurrido nunca en la zona fronteriza. Nunca. ¿No? Porque, me perdonan la expresión, porque pendejamente pensamos que eso era un asunto de discusión bilateral y en última instancia de decisión jurídica y siempre nos conformamos con saber que tenemos los títulos históricos. Exacto. Pero no hicimos nada. O Nada, sea, Alan. no hicimos construcción de carreteras, no hicimos posesión. Porque ¿qué cosa hubiese pasado si Chávez, en vez de decir en el 2004 que nosotros no nos oponemos al desarrollo del Esequibo por parte de Guyana, siempre y cuando esto fuera a beneficio del pueblo? ¿Qué hubiese pasado si Chávez hubiese dicho, bueno, y nosotros vamos a desarrollar
carreteras, vías, ciudades, porque también tenemos el derecho de darle beneficio a los venezolanos, pocos o muchos, que habitan el Esequibo. No, no lo hizo jamás, Alan, no lo hizo, ni siquiera estuvo cerca. La última gran construcción que se hizo allá fue la troncal número 10 que va hacia de Santa Elena de Guairén hasta Boavista. Y eso fue ya terminando Rafael Caldera. Esa fue la última gran obra del sur del estado Bolívar, Alan. Yo creo que, y me perdonan otra vez la palabra, pendejamente Venezuela se conformó como el tipo que dice, yo tengo segura la herencia, Sí, cuando la verdad es que había un poco de pirañas detrás de esa herencia. así es. O sea, Sí, sí, eso, nos conformamos con eso. Pero bueno, entendamos entonces, partamos de una lógica jurídica. No vamos a recuperar la totalidad del Esequibo, pero en este momento, por la vía jurídica, por la Corte Internacional de Justicia y por el sentido de la equidad, pudiéramos tener una proporción del Esequibo importante, bastante. importante, pero esa porción del territorio del Esequibo la estamos perdiendo en este momento con eh, eh, la irracional acción del gobierno pretendiendo irrespetar a la Corte Internacional de Justicia, pretendiendo desconocerla y dejando el campo vacío. Porque ¿qué es lo que busca el gobierno? La justificación para decir yo dejé el campo vacío porque el pueblo me lo ordenó. Exacto. Entonces todos seríamos responsables de la pérdida del Entonces, Esequibo y no el gobierno de facto, y nada eso más. sería eso sería la justificación que tendría el régimen. Así de sencillo. Claro, eso es lo que están buscando. Ellos no buscan la reivindicación, ellos lo que No, buscan no, es nada. la justificación para decir perdimos porque ustedes quisieron que perdiéramos. Ahora, ¿tú te imaginas de recuperar esa franja, una buena franja de territorio de la zona de reclamación, Alan? Mira, si en el arco minero han destruido la mitad del sur del estado Bolívar y van por el Amazonas, imagínate tú de la zona del Ñamo hacia arriba o hacia las poblaciones mineras de Bochiche, Botanamo o al Cibao, que está muy cerca de la frontera. Alan, la destruyen, la terminan de destruir porque es una de las zonas donde hay más mineral aurífero, diamantífero y uranio. Y eso es uno de los temas que ha querido tocar el gobierno, no de ahorita, desde hace muchísimos años. Bueno, o sea, es que ni siquiera para la maldad. O sea, Así es, es que tú dices, bueno, es que van a recuperar ese equipo para el bien, este, el bien de y, Venezuela. no, para todo lo contrario, para enriquecerse ellos, más de lo Exacto. que pueden estar ricos. Pero es que ni siquiera mostraron interés en ese sentido. Lo vienen a mostrar ahorita cuando ven la situación inevitable de que están enredados en la Corte Internacional de Justicia y hacen lo que han hecho en toda instancia internacional, desconocer la instancia. Desconocerla y faltar respeto. Claro, o sea, una barbaridad. Mira la última del régimen. El, la gente, el jefe, el director de personal de la Guardia Nacional, a través de una comunicación, la 19771, ordenó la creación de las unidades jefe de patrulla, es decir, que cada Guardia Nacional haga el 1 por 10, es decir, arrastre a un familiar, a 10 familiares, a la votación del Esequibo. O Hijos, familias, sea, tíos, cuñados, sobrinos, todo lo que venga, sí, y eso pues me imagino que lo irán a chequear y que al funcionario que no lo haga pues lo castigan. lo castigan. Bueno, primero esto es irregular. Tú no puedes obligar a alguien a votar, a buscar personas y menos siendo militar. O sea, Exacto. la soberanía se defiende, se hubiese defendido de otra manera, con presencia, con acciones, con contundencia en el territorio. Desde el 2004, ¿qué tanto hubiese hecho Venezuela para fortalecer su posición en el derecho real, el derecho de posesión? Alan, Hubiésemos hubieran hecho hecho mucho. muchísimo, muchísimo, porque fíjate, ¿Ah? vuelvo y repito, la zona tanto de los raudales
de los antiguos bosques tropicales de la zona que va llegando al delta, en el estado Bolívar, todo eso está destruido. Y ahí no hay una carretera. Mira, si quieres saber algo, no hay una carretera nacional que esté en buen estado, porque nunca ha existido en la zona binacional entre la zona de reclamación y Venezuela. Así de sencillo. No la hay, no existe, Alan. Nunca la han hecho. Y otra cosa que te lo digo para el tapete, Alan, no existe hasta el momento un puesto militar que esté en buen estado desde hace más de 35 años. Dejaron abandonados los puestos militares. Sí, sí, eso es lógico, Eso no pero existe. ahora pusieron a los militares a hacer el 1 por 10. Sí, Y yo me pregunto, ¿esto no será también una práctica para las presidenciales? Para por preparar supuesto. a la tropa a buscar votos en la calle. Imagínate, como una obligación, tienes razón. Y Una fíjate lo que están obligación. haciendo. En las pocas escuelas que funcionan en las zonas de binacional, entre las zonas de reclamación o el Esequibo y Venezuela, Alan, están obligando a la gente a marchar todas las tardes para dar una presencia, las escuelas como el INSE, escuelas nacionales, las policías que sean nacionales y por supuesto los militares. Y lo están haciendo durante toda esta semana. Bueno, Carlos, pero viendo este es un comunicado que se le envía a todas las instancias de la Guardia Nacional. Esto lo Correcto. firma Miguel Ángel Díaz Álvarez, coronel, director de Administración de Personal de la Guardia, y hay una firma ahí, tú sabes, de esa firma bolivariana que Patriotera, casi ocupa toda la página. Y, patriotera. y hay otra firma de Leslie Edgardo Reyes, general de división, director de personal de la Guardia Nacional. Bueno, le voy a decir al señor Leslie, al general Leslie y al coronel Miguel Ángel Díaz, que antes de firmar un documento uno tiene que revisar lo que firma, para evitar errores y para evitar, obviamente, ridículos. Errores y Bueno, horrores. bueno, tú sabes que han enviado esta comunicación y la comunicación repite en todo el texto que la defensa de la guayaba Esequiba es fundamental. Entonces tenemos una guayaba muy, muy exquisita que ha puesto todo el personal de la Guardia Nacional a cuidarla. Y es una Guayabao. guayaba específicamente no de Guanare, no del sur del lago, no del Táchira, no, es una guayaba riquísima que está en el Esequibo. La guayaba Esequiba hay que defenderla y la nombra, ya te voy a decir, una, dos, tres, cuatro, cuatro veces nombran la guayaba, la famosa guayaba Esequiba. Y uno dice, pero chico, si esta gente no le toma en serio lo que firma, este, indudablemente qué poca esperanza tenemos. Fíjate que como buen periodista, olfateaste, leíste y no te aguantaste. Bueno, pero ahí está la guayaba Exacto, la Esequiba. guayaba efectiva, sí, eso es correcto. Mire, yo entiendo, para descargar un poco la responsabilidad de estos funcionarios, yo entiendo que es que la computadora Ujú. corrige automáticamente y ese término, fíjate que era tan poco usado dentro de esa computadora Que que no te lo lo tenía da en el como diccionario. error, te lo da como error y te lo corrige. Entonces, no es Guyana Esequiba, sino Guayaba Esequiba, lo que te arroja el error este. Sí, te lo Para que tú arroja. veas lo poco que se pensaba en estas instancias de la Guyana Esequiba. Sí, ellos lo máximo que sabían de la Guyana era que la música dilecta de la Guyana es el calipso. Bueno, pero ahí está la guayaba Esequiba, muy rica esa guayaba. Da buen dulce, buen postre y es sabroso también tomársela en batido. La guayaba Esequiba. Bueno, Carlos, Así es. con ese comentario ácido como la guayaba, Y le echa hielo. y le echamos hielo también. No, nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Bueno, sí, con la lengua viperina como la amaneciste hoy, perfecto. Mira, Alan, antes de dejar el segmento, quería hacerte una consulta.
varias personas del departamento de La Guajira, sobre todo por la estación Radio Delfín en la 1060 en el departamento de La Guajira, me hicieron una pregunta y son tanto colombos venezolanos como migrantes venezolanos. Muchos padres van a viajar ahora en el mes de noviembre, diciembre para diferentes ciudades del país por la zona de La Guajira. Y me hicieron una pregunta y dije, voy a preguntárselo al director del programa mañana, tan pronto pueda hacerlo, y lo dejo en este segmento. Si es posible que un venezolano que sea padre de un menor de edad puede salir con el permiso de bienestar o la Casa de Justicia que hay en Colombia, autorizando a su cónyuge o a la pareja a salir con un permiso de Colombia hacia Venezuela. Y si es que está permitido eso, o si le dan validez a un documento oficial colombiano en el país Bueno, el tema depende de la nacionalidad del niño. venezolano. Pues si el niño es venezolano, no requiere permiso. Pero como el padre no va, lo dicen es por la venida de regreso. Ah, ok. Ah, no, sí tendría que tramitar un permiso. Tendría que tramitar un permiso por razones obvias. En alguna instancia te paran y te dicen, bueno, ¿y ese muchacho, dónde está el papá? Exacto, pero está queda Este, en Colombia. Y eso me lo hicieron ayer en esa pregunta y dije, tan pronto pueda, se lo digo a Alan, que es el no, director claro, del programa. requiere la autorización del padre, pero esos son los rollos jurídicos que la gente a veces se busca, ¿no? El tema del registro del niño, si funciona si funciona el consulado de Venezuela en esa zona, pues la solicitud tiene que hacerse ante el consulado de Venezuela, porque la autorización es para el territorio venezolano y se haría desde el Exacto. consulado y la daría el padre a través del consulado. Ese es el consejo en el tema de Venezuela, ¿no? Ok, perfecto. Es bueno para que ellos lo escuchen ahora tengo escuchándolo a esta hora. Bueno, estaremos muy pendientes, Alan. Buen provecho para ti y por supuesto para la audiencia. Bueno, vámonos a la pausa comercial y musical del momento. No aguanto tomarme mi guayaba Esequiba, Buen tal como provecho. lo pidieron los militares de la Guardia Nacional. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Ya Amigos, regresó. seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La vicepresidenta del régimen de facto, Delcy Rodríguez, que forma parte de la numerosa delegación de Venezuela presente en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia, rechazó los argumentos expuestos por la representación de Guyana, que solicitó a los magistrados detener el referéndum sobre el Esequibo previsto el 13 de diciembre. Ahora bien, más que argumentos son mentiras y manipulaciones, ha dicho Delcy Rodríguez. Guyana nunca deja de asombrarnos porque no solo son herederos de un territorio que le robó el Reino Unido a Venezuela, sino que heredaron esta estirpe de arrogancia imperialista y colonialista, se quejó la funcionaria tras culminar la audiencia. Hemos recordarle a Delcy Rodríguez que uno de los que más colaboró con esa arrogancia y esa entrega del Esequibo fue Chávez, cuando en el 2004 dio esa célebre conferencia de prensa en donde prácticamente le dijo a Guyana, hagan lo que sea necesario, no nos importa, no vamos a intervenir y ni vamos a ser personas que interrumpan el proceso de desarrollo de Guyana en el territorio Esequibo. Eso fue lo que le dijo Chávez, pero eso no lo recuerda Delcy Rodríguez. Al parecer tiene una memoria muy selectiva o demasiado corta. Tildó de inaudito, asombroso y bárbaro que el gobierno guyanés pretenda que la Corte se entrometa en los asuntos internos de Venezuela e impida la consulta popular, en la que formulará 5 preguntas a los ciudadanos, entre ellas si está de acuerdo en que se desconozca la competencia de la Corte Internacional de Justicia en la controversia sobre el Esequibo. Rodríguez advirtió que la gestión de Irfan Ali, presidente guyanés, es una especie de colonialismo judicial que quiere convertir a la Corte en el instrumento que frene el referéndum previsto en el artículo 71 de la Constitución de Venezuela. La también ministra de Economía, de Finanzas y Comercio Exterior, además de vicepresidente,
señaló que la preocupación de Guyana no gira en torno a algunas preguntas de referéndum, sino a la que la consulta en sí, que tratan de que no se realice. Sostuvo que las medidas cautelares que solicita el vecino país ante la Corte Internacional de Justicia no deben proceder. No hay objetos sobre qué van a decidir sobre un asunto interno de Venezuela. La comunidad internacional está ante la amenaza y el riesgo de que las constituciones de los países sean derogadas. Llamó la atención de la comunidad internacional. Esperamos que no procedan con estas medidas provisionales, alertó en La Haya. Recalcó que un fallo contra el referéndum consultivo sería darle una estocada a la legalidad internacional, la Carta de las Naciones Unidas y el derecho de los pueblos a decidir en elecciones. Defenderemos a Venezuela mañana y el 3 de diciembre es la cita. La participación en el referéndum es tan importante que Guyana ha pedido que no se realice. Demos un ejemplo a la humanidad. Este 15 de noviembre, la representación de Venezuela, que escuchó los alegatos de Guyana, presentará ante la Corte Internacional de Justicia sus argumentos para responder a las objeciones de ese país contra el referéndum. Rodríguez también condenó que el vecino país criminalice la posición de Venezuela de no reconocer el laudo arbitral de 1899 ni la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia y de señalarla como una amenaza para la seguridad de la región. Insisto, hay que recordar a Chávez en el 2004. Hay que recordar el voto de Cuba en cada vez que se le somete a consulta este tema. Hay que recordar la posición de CARICOM sobre este tema. Mientras no reconozcamos eso, mientras el régimen insista en ayudar a quienes han sido adversarios de Venezuela en este tema del Esequibo, pues el gobierno tendrá una doble faz que será muy difícil de entender por parte del ciudadano. Usted entiende que el gobierno de Cuba, que ha sido uno de los principales promotores de la posición de Guyana, esté recibiendo enormes beneficios de Venezuela a través de la cuota petrolera, o acepta que los países de la CARICOM se le haya incluso condonado deudas, algunos de estos países, deudas de petróleo que tenían con Venezuela en el marco de Petrocaribe, y que estos países hayan votado en contra de Venezuela en la CARICOM. Bueno, pregúntese eso a la hora de ir al referéndum. Hay alguien que sí va al referéndum, lo ha dicho hoy, ha sido la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, quien ha señalado que va a votar en el referéndum consultivo. Va a votar sí a la primera pregunta, sí a la segunda pregunta, no a la tercera, cuarta y quinta. Las preguntas 3, 4 y 5 están mal redactadas y abren la compuerta para cualquier cosa. Son un cheque en blanco. No me haré cómplice del error histórico de abandonar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto es lo que presume mucha gente que el gobierno quiere con este referéndum. Tener el aval para decir, nosotros nos salimos del caso porque el pueblo venezolano así lo pidió. Bueno, si usted va a votar en el referéndum, piense las preguntas, investigue las preguntas, conozca las preguntas, no vote por votar, sí o no, no lo haga por querer, sí o no, decida por usted mismo. Y hay algunos que han dicho que lo van a votar y quien los vote, pues tiene posición clara. Ya Caleca dijo que iba a votar en contra de la primera, de la tercera y de la quinta pregunta. Ya Rocío San Miguel ha dicho que va a votar en contra de la tercera, cuarta y quinta pregunta. Eso sería una posición inteligente si usted va a ejercer su derecho al voto en este evento electoral convocado por el régimen.
Vamos ahora a escuchar Notiaudio El Pitazo, alianza informativa entre esa organización y Siempre Venezuela. Notiaudio, El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Catherine Medina. Saludos estimados oyentes. A continuación hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas hasta este momento. Comenzamos. El Hospital Ortopédico Infantil ha atendido a 77.893 pacientes en 2023. ¿Cuáles servicios ofrece? En la actualidad, el hospital presta servicios asistenciales en orientación diagnóstica, ortopedia, pediatría general, urología, neurología, otorrinolaringología, neurocirugía genética, foniatría, cirugía general, neuropediatría, inmunología, reumatología, cardiología infantil, ginecología infanto-juvenil, cirugía reconstructiva, gastroenterología, medicina interna, dermatología, odontología, oftalmología y neumología. TCJ suspende elecciones de la Universidad de Carabobo. En la sentencia 123 de la Sala Electoral se informó que el proceso fue suspendido tras el recurso introducido por Pedro Antonio Ulacio Pulgar y Hernán Antonio Barrios en su condición de personal activo y jubilado contra el Estatuto Transitorio de las Elecciones en la Universidad de Carabobo. En la sentencia publicada en la página web del Tribunal Supremo de Justicia se declara procedente la solicitud de amparo cautelar y, en consecuencia, se suspende el proceso electoral previsto en la universidad para el día 29 de noviembre de 2023. Al menos 8 personas murieron en accidentes en una semana en la autopista regional del centro. El experto en seguridad vial y rescatista Jacobo Vidarte Donaire calificó de preocupante la cantidad de accidentes que se registran a diario en todo el país y refirió que desde el 1 de enero de 2023 hasta la fecha, al menos 60 personas han muerto en siniestros viales en el estado Carabobo y 500 personas quedaron lesionadas. Debemos reducir esta cifra en un corto plazo. Como ciudadano es importante aprender sobre educación vial, practicar lo estudiado y enseñarlo, indicó Vidarte, al mencionar que la educación, sumada al control y a las sanciones, son la base para optimizar la seguridad en las carreteras. 36 niños murieron bajo la custodia del Estado colombiano. Las muertes registradas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dieron un total de 36, de las cuales uno era ecuatoriano, uno comorano de Comoras, África, y el resto de nacionalidad venezolana. Además, 27 estaban en hogares sustitutos o internados en centros en la entidad y 22 eran menores de 5 años. 22 venezolanos reportados desaparecidos en México están secuestrados. Delincuentes piden $3.500 para liberar a cada uno. Samira Gutiérrez, familia de 3 de los secuestrados, contó que la noticia sobre sus seres queridos se ha convertido en un dolor constante porque son personas de muy bajos recursos y no tienen esa cantidad de dinero para garantizar la vida y libertad de su hermana Carilyn Gutiérrez, su sobrino Jean Gregorio Jacome Gutiérrez, de 5 años, y su cuñado Jean Carlos Jacome. Gutiérrez también denunció que acudieron a las autoridades, pero que hasta el momento no han recibido una solución. Estimados oyentes, este ha sido el panorama informativo hasta esta hora. Narró para ustedes Catherine Medina. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Las cifras de producción de petróleo en Venezuela, por lo menos en el tema de la exploración, están de capa caída. El estancamiento de la extracción y en el precio del barril de crudo Merey, a pesar del impulso que ha tenido Chevron en el país y la flexibilización de las sanciones por parte de Estados Unidos, es evidente. Son cifras poco alentadoras, de acuerdo al informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo del mes de octubre. Por si fuera poco, un dato que fue relevante en el reporte de la OPEP del tercer trimestre fue la operatividad de 5 taladros de producción, algo que no sucedía desde hace muchos años en el país. Sin embargo, en octubre
se registró nuevamente un solo taladro de producción. Es decir, Venezuela en este momento tiene para la producción, según la OPEP, un solo taladro activo. Yo creo que eso no lo teníamos ni en la época de Juan Vicente Gómez. Es increíble lo que han hecho con la industria petrolera venezolana. Estos datos indican que durante el periodo la producción aumentó 24.000 barriles diarios, según la información oficial. Por su parte, en las cuentas de la OPEP, que es la que uno más cree, porque el gobierno manipula las cifras, en estas fuentes secundarias de la OPEP destacan una baja de 7.000 barriles diarios. Venezuela ha tenido serios inconvenientes para bombear más de 800.000 barriles diarios. La enorme desinversión y el manejo ineficiente, entre otros, unido al tema de los servicios, incide en esto, afirmó el economista Hermes Pérez en su cuenta X. Venezuela puede ahora vender su petróleo en el mercado tras el alivio de las sanciones y evita así tener que colocar los barriles con grandes descuentos, tal como tuvo que hacer desde que se impusieron las limitaciones al estatal Petróleos de Venezuela. Sin embargo, el precio del crudo venezolano aún no termina de despegar, por lo que podría impedir un mayor ingreso a las deterioradas finanzas públicas nacionales. El crudo Merey de la sexta OPEP, referente de Venezuela, se cotizó en 72,54 dólares, es decir, 2,97 dólares por debajo de su precio en el mes de septiembre. Bueno, oíamos en Notiaudio El Pitazo la situación de los venezolanos, migrantes tachirenses que se encuentran secuestrados en México. Samira Gutiérrez es hermana de Carilyn Sanilet Gutiérrez, una de las 21 migrantes tachirenses secuestradas en México. Dijo que han hecho todo lo posible, pero no reciben respuesta de las autoridades. Escuchemos a Samira Gutiérrez. Buenas tardes a todos, mi nombre es Samira Gutiérrez, hermana de Carilyn Gutiérrez, tía de Jean Gregorio Jacome Gutiérrez y cuñada de Giancarlos Jacome. Quiero pedirles ayuda, ya que mi hermana no está desaparecida, mi hermana está secuestrada en México. Nosotros hemos solicitado ayuda a las autoridades, hicimos las denuncias, hicimos todo lo que nos correspondía, pero lamentablemente pues no hemos encontrado el apoyo de nadie. La realidad es que nos están pidiendo demasiado dinero, 3.500 dólares por cada uno. Y pues en este momento acudo a la generosidad de todos los que nos puedan ayudar para poder nosotros pagar y que a mi hermana, a mi cuñado, a mi sobrino y a todos los muchachos que están secuestrados con ellos pues los puedan liberar, porque nosotros pues como familia no contamos con los recursos económicos necesarios para poder hacer esto. Evidentemente que si mi hermana, mi cuñado, mi sobrina y todos los muchachos y muchachas que se fueron de aquí de Venezuela para poder buscar una mejor calidad de vida, huyendo de la crisis humanitaria compleja que se vive aquí, es evidente que no tenemos los recursos para nosotros pagar ahora esta atrocidad. Solamente Dios sabe el dolor, la angustia, el sufrimiento que nosotros como familia pues estamos pasando día a día, y la impotencia de no poder hacer nada porque no tenemos como los recursos para hacerlo. Entonces pues nada, cualquier granito de arena cuenta. A las personas que me conocen y que pues me puedan ayudar, yo se los sabría agradecer. Bueno, uno queda sin palabras cuando escucha estos testimonios. El desespero, la angustia que deben estar pasando estos familiares es terrible, especialmente conociendo la violencia de estos grupos criminales que en México han hecho atrocidades.
Bueno, vámonos a la pausa musical y comercial de momento y a regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. No hay buenas noticias para el tema salarial, por lo menos las que da el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar no es muy alentadora que se diga. Él es miembro directivo de Encuentro Ciudadano. Se trata de William Anseume, quien cree que el aumento salarial en Venezuela se dará, pero esto ocurrirá después de las elecciones presidenciales previstas a realizarse en el segundo semestre de 2024. Anseume cree que la administración de Nicolás Maduro quiere usar el tema del aumento como parte de la política de control social, como lo ha hecho con otros elementos como las bolsas CLAP o los bonos que tira y encoge a su libre albedrío sin tomar en cuenta ningún acuerdo legal, constitucional, internacional establecido. Por ello, sugirió que el aumento de sueldo actualmente en 130 bolívares será a partir de julio del 2024. Para Anseume, Maduro lo que quiere es hacer olvidar a los venezolanos toda esa estrategia impuesta por el poder en los últimos años sobre el trabajo, la educación o la salud de toda la administración pública con su repercusión inevitable en la empresa privada. A su juicio, las autoridades suspendieron de manera abrupta el foro de diálogo social con la OIT porque se estaban pidiendo definiciones junto a los trabajadores sobre el aumento y demás reivindicaciones. Pero vuelven ahora en noviembre a pedirlas. ¿Las dará el régimen de inmediato? No parece, asegura Seume. Más bien parece que va a utilizar más tácticas dilatorias para burlarse más de la OIT o de los trabajadores para llegar risueño y dadivoso al momento electoral. Con estos aumentos de sobrevivencia no es posible hacer que nada funcione a cabalidad en la administración pública. Lo vemos en la educación. ¿Cómo contratar a un nuevo profesor con exigencia de calidad si se le ofrece una miseria? El 15 de septiembre se cumplieron 18 meses desde que entró en vigencia el último aumento salarial decretado por Maduro el 15 de marzo del 2022. Desde entonces, el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, que ha perdido, oigan, 87% de su valor nominal. Por el momento en el que se decretó el incremento, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital que se inventaron, con un valor establecido en $60. Por lo tanto, la remuneración por concepto de salario se fijaría en $30. Claro, esto fue una estrategia discursiva difusa. El gobierno dio a entender que indexaría el sueldo, pero no ocurrió, por lo que los venezolanos experimentaron una pérdida de su poder adquisitivo conforme avanzaba la inflación y se incrementaba el precio del dólar. Así que, para Anseume, no habrá aumento salarial, sino, si Dios quiere, hasta que estemos cerca de las elecciones o después incluso de las mismas elecciones. Bueno, otra noticia que tampoco es tan alentadora, la Organización Internacional Humanitaria Médicos Sin Fronteras anunció el cierre definitivo de sus operaciones en el estado de Amazonas después de iniciar una reducción gradual de su apoyo en esta entidad. Informaron el cese de su asistencia en esa región ubicada al sur de Venezuela tras alcanzar objetivos de fortalecimiento de las estructuras de salud donde han estado presentes. Desde el año 2019 comenzaron a prestar apoyo a las autoridades de la gobernación y el Estado venezolano en el Hospital Central y ambulatorios urbanos de Simón Bolívar, El Escondido, San Enrique, en Puerto Ayacucho, así como en los ambulatorios rurales de Coromoto, Platanillal, La Reforma, Puente Parrueña, Samariapo e Isla Ratón. A lo largo de estos 4 años, la organización ha logrado con éxito sus objetivos, lo que ha permitido la decisión de redirigir sus esfuerzos hacia otras áreas del país, donde las necesidades médicas son también igualmente apremiantes, los estados Anzoátegui, Bolívar y del Tamacuro, para que más comunidades en estos estados de vulnerabilidad puedan continuar teniendo acceso a los servicios sanitarios gratuitos y de calidad, explicaron la Organización Médicos Sin Fronteras. ¿Ellos qué han hecho? A estos pueblos indígenas le han ofrecido servicios de distribución de agua, saneamiento, servicios eléctricos, control de enfermedades infecciosas, reparación de dispositivos biomédicos
donaciones de equipo inmobiliario médico. Además, uno de los logros más significativos, la disposición de desechos sólidos a través de zonas, construcción de zonas para ello. Han dado, trabajaron en salud sexual y reproductiva, planificación familiar, enfermedades crónicas, salud mental, uso racional de antibióticos, cuidado de enfermería, gestión de insumos médicos, manejo de pacientes con síntomas relacionados al COVID-19, entre otras. Y a uno le da lástima que se vayan Médicos Sin Fronteras porque fue un soporte muy importante en estas zonas tan deprimidas del pueblo venezolano, como son los estados indígenas y específicamente ese estado que ha venido situándose en Amazonas como uno de los estados más abandonados de todo el país. Bueno, vamos a escuchar ahora esta posición que tiene Juan Pablo Guanipa. El exparlamentario de la Asamblea Nacional ha dicho: la historia y los títulos jurídicos favorecen a Venezuela en su reclamación del territorio de Esequibo. Veamos por qué. La dictadura convoca un referéndum para supuestamente defender el Esequibo. Lo que no te dicen es que fueron ellos quienes trataron de vender nuestra soberanía en el Esequibo. Vean este video. Y nosotros, Guyana y Venezuela, que tenemos este diferendo, ustedes saben que este es un territorio en reclamación. Un detallito para más seña, ese mapa usado por Hugo Chávez no tenía el Esequibo, pero voy más allá. 19 de febrero de 2004, rueda de prensa conjunta de Chávez y el presidente de Guyana. Chávez dice: yo me he comprometido con el presidente y con Guyana. Primero, que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes. No solo eso, sino que Chávez también se desentendió del deseo patriótico de las Fuerzas Armadas de recuperar nuestro territorio. Cito textualmente: a los militares venezolanos trataron de sembrar una semilla, una actitud antiguayanesa, viles estrategias imperialistas para dividirnos. Imaginen ustedes, defender nuestra soberanía es una táctica imperialista, el mundo al revés. Al final, el apátrida mayor fue Chávez, que anuló décadas de política sostenida y coherente sobre la defensa de la soberanía del Esequibo. ¿Para qué? Para conseguir votos en la OEA y cumplir sus delirios de ser el líder del continente. En su histórico acto entreguista, Chávez no solamente congeló las legítimas reclamaciones venezolanas, sino que regaló millones de barriles de petróleo a los países de la CARICOM. Le encantaba llenarse la boca hablando de soberanía y vestirse de militar, pero a la hora de la chiquita fue capaz de congelar nuestra legítima reclamación para conseguir unos voticos en la OEA. Como todo en la mal llamada revolución, Chávez lo inició y Maduro terminó de poner la torta. Él es otro que se llena la boca hablando de soberanía, pero no ha mostrado los pantalones para defender nuestro territorio. Hermanos, quedó claro, estos tipos no quieren a nuestra patria, ni defienden nuestra soberanía, solo sirven a los intereses de Cuba, Rusia e Irán. Pero bueno, ¿quién puede pensar que unos tipos que no han podido ni sacar a la FARC y al ELN del país van a poder recuperar el Esequibo? ¿Quién puede llegar a creer que unos carajos que han debilitado, que han humillado a nuestras Fuerzas Armadas, cuentan con el respaldo de la FAN para una acción militar en el Esequibo? Nos quieren ver la cara de pendejos. Los venezolanos merecemos más y estamos trabajando para mandarlos pa'l carajo el próximo año. Así que a partir del 10 de enero de 2025, los venezolanos tenemos que tener un gobierno patriota que ponga de primero la dignidad humana y la defensa de nuestra soberanía. Un gobierno donde todos vivamos bien y donde nuestro mapa vuelva a lucir con orgullo nuestro territorio del Esequibo. ¡Pa'lante, compañeros! El Esequibo es de Venezuela. ¡Que viva Venezuela libre! Bueno, en la posición de Juan Pablo Guanipa sobre este tema del Esequibo. Coincidimos en varios elementos. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Bueno, medio de todo, una buena noticia. Septiembre marcó el importante hito en el transporte de pasajeros desde Venezuela y hacia Venezuela en Latinoamérica y en el Caribe. El volumen de crecimiento del desarrollo de nuestro tráfico aéreo fue de 11% en el mes de septiembre.
Es decir, una reactivación que mucho tiempo no se había visto en el país. Esto se debe a la reapertura de varios vuelos internacionales, la llegada de varias empresas nuevamente al país y sobre todo la posibilidad de tener un flujo constante de tráfico aéreo en Venezuela. Venezuela, 11%, tuvo un buen desempeño. Chile y Uruguay tuvieron aumento de 32 y 34%, envidia de nosotros para ellos, pero es un mercado que se está moviendo aquí en la región y esto es una gran noticia, según lo han dicho diferentes especialistas en el tema de transporte aéreo en el país. Vamos ahora a escuchar nuestra corresponsal en la Gran Caracas, oriente y sur del país, Yuli Pineda. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. 3 monjas fallecen en terrible accidente ocurrido en la autopista regional del centro. De esta manera lo informó la Arquidiócesis de la ciudad de Caracas en un comunicado a través de sus redes sociales. El siniestro se produjo a la altura del estado Aragua, específicamente entre las poblaciones de Tejería y La Victoria. La víctima de este mortal accidente quedaron identificadas como Beatriz Ferreira, Elvia Guamanchumo y Dolores Ramírez, quienes murieron al momento de impactar la unidad donde se trasladaban con otro vehículo. De hecho, repetimos, registrado en la autopista regional del centro. Se iniciaron las investigaciones pertinentes en torno a este lamentable caso. En otra información tenemos que el Instituto Nacional de Higiene ha emitido 6 alertas sanitarias sobre medicamentos falsos que se estarían vendiendo en diferentes farmacias del país. Esta alerta ya se ha dado a conocer a través de los diferentes medios y redes sociales, donde el Instituto Nacional de Higiene hace la advertencia, sobre todo a la red de las farmacias nacionales, para que no vendan este tipo de medicamentos que no cumple con las reglamentaciones sanitarias que se disponen en el país. Manifestaban las autoridades nacionales que se implementará una serie de operativos, comenzando con el área metropolitana de la ciudad de Caracas, con el fin de verificar que los medicamentos que se estén vendiendo en las distintas farmacias cumplan con las reglamentaciones que establece el Ejecutivo venezolano. Ya para finalizar tenemos que anuncian operativos de seguridad en barriadas de Caracas. Esto específicamente en el oeste de la ciudad capital venezolana, con el propósito de darle una lucha frontal a las bandas delictivas que, según el reporte de las propias comunidades, mantienen en jaque a las familias de las diferentes barriadas caraqueñas. Estos operativos se comenzarían a incrementar a partir del 15 de noviembre, según la información dada a conocer por las autoridades policiales caraqueñas. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, oriente y sur de Venezuela. Bueno, fue el reporte de Yuli Pineda desde el centro del país. Vamos a escuchar a Sorciré Rodríguez, quien se encuentra en los estados andinos, para traernos su reporte sobre las noticias más importantes en esa zona de Venezuela. Gracias Alan Peralta y Miura Uzcategui por este contacto informativo a través de Siempre Venezuela Radio Noticias desde la cordillera andina. Y dentro de lo que tiene que ver con los últimos momentos o las últimas noticias desde esta región del país, es que las calles del estado Mérida amanecen colapsadas entre los carros y los conductores, haciendo las colas
para poder surtir de combustible sus vehículos. Esto debido a un anuncio que hizo el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, y de hecho fue así. Informó el arribo a la entidad andina de 10 unidades de carga tipo cisterna con combustible. Las mismas fortalecerán la logística del sistema de transporte de combustible de la fuente de suministro de PDVSA hacia el estado. Desde que hizo este anuncio el gobernador, las calles y avenidas de Mérida han estado colapsadas por las colas de las personas que están apostadas a la espera desde horas de la madrugada para poder surtir de combustible sus vehículos. Esto ha permitido que los usuarios amanezcan desde tempranas horas de la madrugada, 2, 3, 4 de la mañana, a la expectativa del cronograma de combustible en las estaciones de servicio de la entidad merideña. De hecho, en el mismo orden de idea, Miura, Pueblo Llano, que es un pueblo bastante alto en el estado de Mérida, se encuentra paralizado por falta de combustible. Exactamente se cumplen 10 días sin gasolina y gasoil en el municipio Pueblo Llano del estado de Mérida. Es un pueblo que tiene una mayor producción agrícola en todo el país, y esto enciende las alarmas porque los productores denunciaron que han tenido que pagar a los bachaqueros hasta $2 y $3 por un litro de gasolina, por supuesto, para poder movilizarse y poder asistir y sacar sus cosechas. Tal situación tiene muy preocupados los habitantes de este municipio agrícola ante la imposibilidad de poder desplazarse por el municipio, y los productores esperan que esta situación sea mejorada por el bienestar de los agricultores y de todos los ciudadanos que necesitan de estos productos agrícolas en sus mesas. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Leyendo aquí esta información importante de última hora, pues el chavismo ha afirmado que negará la participación de la misión electoral de la Unión Europea en las elecciones del 2014, mientras se mantengan las sanciones a Venezuela. No, las sanciones no son a Venezuela, son a 50, más de 50, unos 52, 53 funcionarios que están señalados específicamente por hechos que van desde la corrupción hasta la violación de derechos humanos. Eso hay que hacerlo bien claro y patente. No es contra Venezuela, las de la Unión Europea, sino en contra de funcionarios identificados con nombre y apellido. Afirma Jorge Rodríguez que existe una carencia de imparcialidad por parte de la Unión Europea, que ya asumió una posición. Afirman que tienen que ser imparciales, objetivos y deben respetar la independencia y la soberanía de Venezuela. ¿Cómo se puede ser parcial si se inmiscuyen en los asuntos de nuestro país? Ya asumieron una posición, los obligaron. Es tan bastardo, imagínense el término, que las empresas europeas vienen aquí a rogar que le vendamos petróleo y gas a la vicepresidenta, que son, por cierto, una de las sancionadas. Así de bárbaro son, agregó Rodríguez. O sea, ellos niegan la participación de la Unión Europea, de las empresas de la Unión Europea, aunque ya hay acuerdos con Eni y Repsol, son de España y de Italia. Nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. La plataforma unitaria emitió un comunicado en el que asegura que Venezuela tiene sólidos fundamentos para la defensa del territorio Esequibo, que deben ser expuestos en la Corte Internacional de Justicia y así alcanzar una decisión ajustada a las leyes y que reivindique la potestad de Venezuela sobre el territorio en disputa en Guyana. En el texto, la plataforma unitaria ratifica que el laudo arbitral de 1899 es nulo, lo cual fue demostrado durante el gobierno del presidente Raúl Leoni, y que es el Acuerdo de Ginebra de 1966
el mecanismo válido y vigente para encontrar una salida satisfactoria al referéndum. De igual forma, reiteró su sugerencia de convocar a un panel de expertos en la materia que permita hacer una revisión integral y estratégica de la defensa por el Esequibo, al tiempo que lamentó que la actual situación por el territorio en disputa sea consecuencia de una política exterior irresponsable desde hace más de 20 años. Subrayó que en Venezuela hay consenso nacional por el Esequibo, por lo que cree que el intentar dividir el interés por el territorio en disputa actualmente no tiene cabida. En este sentido, subrayó que este tema debe estar alejado de cualquier proyecto político partidista. Para finalizar, la plataforma unitaria hizo un llamado a la ciudadanía a analizar y decidir de forma libre si participa o no en la consulta impulsada por el Ejecutivo. La posición de la plataforma unitaria sobre este importante tema. También hay una posición de los jubilados del Instituto Venezolano de Salud para la Educación, el IPASME. Un grupo jubilado protestó hoy en la sede administrativa del IPASME Caracas, y miren lo que ocurría, mientras ellos protestaban por sus necesidades y problemas, había otro conglomerado de trabajadores activos que a $6 el kilo estaban comprando pernil en la institución, en un operativo de la institución. Un pernil que tienen que pagarlo en 3 partes. Y eso demuestra cómo estamos en Venezuela. Roberto Carpio, de la Asociación de Jubilados del IPASME, encabezó la protesta con un ayuno a las afueras de la institución que presta asistencia médica al personal educativo. Lo hizo como una forma de rechazo por los más de 600 días que no se aumenta el salario mínimo ni la pensión, y por la falta de atención médica y la entrega de medicinas para quienes trabajaron 3 décadas en el Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación. Aquí estamos para buscar una solución a nuestras necesidades, a la necesidad de hambre que tenemos activos y jubilados. Las condiciones del trabajador del IPASME están por el piso. Lo que nos queda ahora es unirnos y tomar las instalaciones del IPASME, porque ya basta de quedarse callado, aguantando. Sé que con eso me estoy jugando mi libertad, ha dicho el dirigente. Apenas 200 bolívares, casi $6, recibió el mes pasado de pensión Carpio. Este dinero solo le alcanzó para comprar 100 gramos de café, 1,5 kilos de caparazón de pollo y 1 kilogramo de arroz picado para su mascota. Los jubilados en estas circunstancias dependen de sus hijos. He dejado de hacer todo lo que me gusta porque depender de mis hijos es vergonzoso. Pensé que cuando llegara a esta edad la viviría tranquila, paseando, yendo al cine. Mi hija me pregunta, ¿te alcanza? Y siempre le digo que sí, porque me da pena pedirles más, además que es un abuso. Narró una jubilada, Ana Vázquez, de 74 años de edad. Porque no dan el sueldo como es debido, con las prestaciones, con primas, como era antes, y va aumentando anualmente. No están dando bonos. Esto es una locura lo que están haciendo con los trabajadores y los jubilados, reclamó otro jubilado venezolano, Margot Monasterios. Pero lamentable la situación que está pasando, y las noticias no son muy positivas y alentadoras sobre este tema. Parece que el gobierno va a esperar al tema electoral por el fin de dar un sentido, digamos, propagandístico a este tema de justicia social. Vamos a escuchar el reporte semanal de Lenín Danieri, periodista venezolano para Siempre Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lenín Danieri y este es el resumen de noticias de esta semana. No se va, llega. Así se comporta la electricidad en la Guajira venezolana. De hecho, recientemente vecinos de Guarero cerraron la troncal del Caribe otra vez debido a la falta de transformadores en las comunidades cercanas. Lo peor es que la zona es susceptible a apagones constantes debido a la fragilidad de la red de distribución. Siguen inundados. Aunque resulta difícil de creer, hay zonas del sur del lago que ya están a punto de cumplir 2 años con inundaciones, a consecuencia de las fallas en los muros que no fueron solucionadas con efectividad.
En Catatumbo, las aguas del río Zulia afectan severamente la poca producción agrícola que quedaba de la inundación pasada. Se amotinaron otra vez. Los presos del comando policial de Polimaracaibo se volvieron a alzar exigiendo mejores condiciones. Recordemos que varios calabozos policiales sirven como cárceles hoy día y no están diseñados para tal fin. Hasta ahora el gobierno nacional nada responde. Micasino.com. Hacer dinero y entretenimiento. ¿Por qué hacerlo por separado? Siguen pescando petróleo. Los trabajadores de la pesca ven con preocupación cómo las condiciones del lago no mejoran. La gasolina se ha convertido en una herramienta más de trabajo y sin ella es imposible sacarse el crudo del cuerpo y de sus herramientas de labor. Hay una denuncia en fiscalía que permanece sin respuestas. En ruinas. La red de salud de Zulia está afectada por la falta de mantenimiento. Las lluvias hicieron evidente su deterioro. Dejaba de llover primero afuera que adentro. En Isla de Toas, municipio insular Padilla, la situación es muchísimo peor. Muchísimas gracias por sus comentarios y buenos deseos en relación a este resumen semanal. Estén muy atentos a mis redes sociales, ya que en ellas conseguirán detalles de estas y otras informaciones aún más interesantes. Nos vemos el próximo fin de semana. Chao. Bueno, fue el reporte de Lenín Danieri para Siempre Venezuela. Vamos ahora a escuchar a Rixia Navarro en la costa oriental del lago. Ella tuvo la oportunidad de conversar con el gobernador del estado Zulia sobre diversos temas. Escuchemos. Gracias por el paso en los estudios desde el municipio de Lagunillas, costa oriental del lago, estado Zulia, Venezuela. Y el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, visitó la costa oriental del lago, específicamente el municipio Lagunillas. Esto con el fin de entregar la modernización de la Escuela Negra Matea. Sin embargo, va a visitar otros puntos en el municipio Lagunillas. Gobernador, sus impresiones. Modernización de esta escuela, ¿qué otros planteles está visitando el gobernador en el municipio de Lagunillas? Bueno, como siempre, pendiente de la costa oriental del lago, de Lagunillas, del Zulia. Decía hace un rato que en educación marchamos en el programa de educación de avanzada, que no es solamente la infraestructura esta bellísima que ustedes están viendo. Esto lo levantamos de las ruinas, del abandono, de la basura. Y fíjense hoy cómo la convertimos en aulas virtuales, espacio para la recreación, para la cultura, para el deporte, con la educación completa, que tiene que ver con la educación formal y clásica, pero que va con palabras mágicas para volver a las buenas costumbres, pasando por el contacto con el medio ambiente, por lo que tiene que ver con la atención en salud, lo que se traduce en la cultura general, para que cada escuela tenga sus grupos de coral, de gaita, de danza, de baile, de poesía, de declamación, que tenga sus actividades y desarrollo en áreas tan importantes para la creatividad como el ajedrez. Bueno, una educación completa. Aquí al lado tenemos el Centro Clínico Ambulatorio Unión, que estaba también destruido y lo recuperamos. Ya hoy el porcentaje, el aumento y la efectividad supera el 130% con relación al año pasado. Bueno, es el esfuerzo que estamos haciendo, pero todavía tenemos una gran cantidad de escuelas en precarias condiciones. Y entonces estamos avanzando en esta construcción completa de la escuela completa y el plan de emergencia que tiene que ver con atención a sala sanitaria, aulas, electricidad, agua, mesas, sillas, cocina, lo más elemental, porque todo no lo podemos abarcar. Ustedes saben lo precario de los presupuestos que hemos tenido por la devaluación. El presupuesto de este año terminó siendo el 30% de lo que se proyectó. El año pasado terminó más o menos en el 40%. Pero estamos trabajando día y noche, haciendo un gran esfuerzo con el sector privado, con toda la gente,
para que el Zulia salga adelante, avance, para que florezca nuestra región. En la perspectiva y siempre en la convicción de que Venezuela llegó al fondo, llegó a lo peor y estamos en el efecto rebote y tendrá que haber un cambio definitivo para que vuelva la felicidad, la prosperidad, para que la gente deje de ganar $5 o $20 y tengan salarios dignos, para que vuelva a florecer nuestra querida Venezuela, que como he dicho muchas veces, dicen los estudios internacionales que somos el país con más reservas en petróleo y en gas. ¿Y para qué nos sirve eso? Si un pleito político que empezó hace 23 años nos ha llevado a este desastre, a esta tragedia, que ya está bueno, que hay que darle un parado, que hay que buscar los caminos ya de una solución para la gente, para que no sigamos viviendo así. Se han ido más de 7 millones de venezolanos y los que estamos aquí padecemos y sufrimos en carne propia el dolor de esta situación tan dramática que vivimos. Gobernador, evidentemente se ha hecho mucho, le faltan muchas cosas por hacer. ¿Cuál es la respuesta del Consejo Federal de Gobierno en el proyecto que tiene planteado? Bueno, mira, allí tenemos varias propuestas e ideas que tienen que ver con el presupuesto. Estamos reclamando muy contundentemente que a los municipios y a los estados se les tiene que incluir dentro de lo que significan los dividendos y la renta petrolera. Ya en el país se ha activado la actividad petrolera en algunas áreas y esos dividendos deben ser también enterados en los situados constitucionales de los municipios y de los estados. Nosotros hemos luchado para que se acaben las sanciones, para que vuelvan las transnacionales petroleras, para que se active la industria del petróleo, como ya empezó Chevron, y bueno, ya hubo un acuerdo en Barbados. Ojalá ese acuerdo de Barbados nos conduzca a hacer unas elecciones presidenciales el año que viene y que Venezuela decida para dónde quiere ir y que se respete el resultado y que Venezuela salga de esta tragedia. También allí se establece la reactivación de la industria petrolera. Ya están regresando transnacionales del petróleo. Bueno, y eso se traduce en ingresos para el erario público nacional. Entonces ahí estamos reclamando que se incluya a los estados y municipios también. Hemos visto en vialidad, gobernador, en vialidad para la costa oriental del lago, gobernador. ¿Alguna respuesta, alguna información? Paralelamente estamos trabajando con los organismos internacionales para la solución del problema eléctrico, que como hemos dicho no es un problema que se soluciona en un mes ni en 2 meses, es un problema a largo plazo. Son más de 1.200 millones de dólares que estamos gestionando, buscando por la ONU, por la CAF y por otros organismos internacionales. Estas fueron parte de las declaraciones del gobernador del estado Zulia, que estuvo en la costa oriental del lago. Para nuestros amigos de Siempre Venezuela, reportó Rixia Navarro. Bueno, ahí estuvo el gobernador del estado Zulia en la costa oriental del lago, lo con Rixia Navarro. Y bueno, el tema de la electricidad no lo abandona porque cada vez que llega a una de estas regiones, lo primero que le pregunta a la gente, ¿y la electricidad? ¿Cómo hacemos con eso? Bueno, son situaciones entonces que pasan y son corrientes en este tema. Bueno, vamos a escuchar ahora a nuestra corresponsal Claudia Gutiérrez para Siempre Venezuela. Saludos y buenas tardes. Anlas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10.804 desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación con la información desde el estado Anzoátegui. Morirse es un lujo. Esta es la frase que se ha hecho común en la ciudadanía desde hace varios años, y es que para nadie es un secreto que los costos de los servicios funerarios no están al alcance de la mayoría de los bolsillos de los venezolanos. Prácticamente cuando muere un familiar, la persona afectada no solo tiene que soportar
el dolor que produce la pérdida de un ser querido, sino que además debe hacer maromas y buscar dinero hasta debajo de las piedras para poder pagar este servicio importante. Según información suministrada por el representante del sector funerario en el estado Anzoátegui, un servicio básico que incluye algunos alimentos y bebidas del cafetín, preparación y traslado del cuerpo, capilla y un buen ataúd cuesta alrededor de $750 y $800. Información desde el estado de Nueva Esparta. El ministro de Turismo, Ali Padrón, informó que un total de 295 turistas de Polonia fueron recibidos en la isla de Margarita en el segundo vuelo de la operación Charter entre ambos países. Este grupo de turistas polacos se suman a los 315 que llegaron el martes a la isla venezolana para un total de 610 visitantes a través de estos vuelos directos. Detalló Padrón, quien calificó la visita como parte de las buenas noticias para el sector turístico. Continuación con la información desde el estado del Tamacuro. El 1 de diciembre están previstas las elecciones del sindicato de obreros de la alcaldía de Tucupita. Alexis Songo Trillo, aspirante por la plancha número 3 al sindicato de los obreros de este ayuntamiento, hace un llamado a los obreros decentes y decididos a recuperar el sindicato obreros de esta ciudad para ponerlo como instrumento de protección a los obreros ante la política sistemática de acoso, persecución y obligar a trabajar sin implementos de seguridad. Todo bajo la mirada complaciente de la actual junta directiva. Detalló Sigo que igual de años llevan sin contratación colectiva, ahora por presión de la masa trabajadora. La actual junta directiva vio obligada a la contienda electoral, aseguró Alexis Songo Trillo. Se confirmaron 3 planchas, 2 representantes por parte del patronal, dicho por sus mismos miembros, y la plancha número 3 encabezada por Alexis Songo Trillo junto a otros grupos de obreros decentes y decidido a recuperar el sindicato para poder poner frente a la junta directiva desde la democracia y la libertad sindical. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, con este reporte de Claudia Gutiérrez finalizamos nuestra edición meridiana, como siempre llevándole a ustedes la mejor información. Nos encontramos esta tarde de 4 a 6, una nueva edición de Siempre Venezuela a través de estos mismos canales. Un gran abrazo, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.